Historias matemáticas. Historias sobre personas de ciencia. Apoyo entregado por el programa Iniciativa Científica Milenio ANID a través del proyecto PME del Núcleo Milenio ASIP. Marian Mirzakhani y Marina Viazovska, medallistas Fields en matemáticas. Miriam Mirka... Ay, no es Miriam, es Mariam. Marian Mirzakhani, eso. Y Marina Viazovska. Ay, qué difícil los nombres, pero más los apellidos. Sí, pues me cuesta la pronunciación. ¿Serán nombres poco comunes? Mira, quizás simplemente son extranjeros y son nombres en otro idioma. Sí, pues Mariam era iraní. Falleció hace unos años. Pero ambas ganaron la medalla de las matemáticas hace poco, ¿no? Sí, Mariam la ganó en el año 2014 y falleció en el 2017 a los 40 años. ¡Ay, qué joven! Sí, qué triste. ¿Y Marina? ¿De dónde es? De Ucrania. Ay, ¿ese país que está en guerra? Sí, pues aunque ahora vive en Suecia, no, en Suiza. Ah, Marina y Mariam, nombres muy parecidos. Oye, fíjate que uno es casi una permutación del otro. Cierto, solo se cambia la M por la N y casi hay una simetría. Ay, mira, hemos aprendido harto con todas estas historias. Sí, pues hemos aprendido caleta. Oye, ya, pero volviendo a la historia, creo que ya investigamos suficiente sobre ellas. Sí, pero ¿leíste sobre los descubrimientos matemáticos? Ay, sí, pero no entendí mucho. ¿En serio? Sí, pero ¿eso nos había advertido el profesor? ¿Por qué? Porque yo tampoco, y creía que tú habías entendido todo, y ese era mi problema, po. No caché nada. Qué bueno, porque ahora me siento menos mal ahora. Ay, recuerda que hablaríamos sobre sus historias de vida, del material que seleccionó el profesor. Sí, tienes razón. Además, estas matemáticas, lo importante era entender la idea general. El profesor nos explicará algunos ejemplos. Ok, ya veremos si logro entenderlo. Y en todo caso, me gustó que Marina dibujaba. ¿En serio? Oye, Mariam también. ¿En serio? ¿Otra simetría? Ay, sí. Bueno, en realidad ella hacía esquemas y diagramas de las cosas que estudiaba. Ajá. De hecho, su hijo pensaba que era pintora. ¡Qué lindo! Pero Marina hacía dibujos de paisajes y personas. Ay, qué bacán. Me causó una súper linda impresión. De hecho, revisé algunas imágenes. ¿En serio? ¿Qué en internet? ¿Puedes verlas? Hola. A mí me tocó investigar sobre Marian Mirzakhani. Ella nació en Irán en 1977. Cuando era niña, recién terminaba la guerra entre su país y el vecino Irak y empezaron tiempos más estables. A ella le gustaba mucho leer y decía que de grande sería escritora. Estudió la educación media en un colegio para talentos excepcionales, así que me imagino que era muy inteligente. Pero durante el primer año no le fue tan bien en matemáticas y bueno, la actitud de la profesora la desanimó, por lo que no le dedicó mucho tiempo a estudiar. Pero en los años siguientes le fue mejor, lo que le hizo subir el ánimo y estudiaba junto a una amiga, se llamaba Roya. Era su mejor amiga. Empezaron a estudiar e incluso estudiaban temas extras a los que aprendían en clase. Se conseguían los problemas de los concursos de matemática para resolverlos. Pero había un problema. En esos concursos participaban solo niños. No invitaban a estudiantes mujeres. Y bueno, Mariam y Roya se pegaron tanto con los problemas que se interesaron por participar. Se les ocurrió que serían muy capaces y pidieron ayuda a la directora de la escuela. Y para su sorpresa, la directora no dudó en apoyarlas. Era una mujer decidida y las animó a participar de las Olimpiadas de Matemática. Se tomó como misión conseguirles las mismas condiciones que tenían los estudiantes. Y les advirtió que tendrían que ser las primeras. El apoyo de la maestra fue muy importante, pues luchó para conseguir que las estudiantes mujeres tuvieran las mismas condiciones en los concursos de matemáticas que los niños.
Todo esto las motivó mucho y junto a Roya se prepararon para los concursos y les fue cada vez mejor. Mostraron a todo el mundo que ellas tenían tantas y mayores capacidades que los varones, especialmente Mariam, que obtuvo excelentes resultados. Esto ayudó a Roya y a Mariam a decidir lo que querían ser, dedicarse a las matemáticas. Estudiaron en la Universidad Nacional de su país y terminaron sus estudios. Luego se ganaron una beca para estudiar un doctorado en el extranjero y viajaron a Estados Unidos. En su doctorado, Mariam tuvo que aprender temas que no conocía. Estudió y fue capaz de usar lo aprendido en sus temas de investigación con mucha creatividad e imaginación. Muy bien, Inés. Súper bien. Oye, dinos una cosa. ¿Leíste sobre esos temas de investigación en los que Mariam trabajó? Sí, pero no entendí todo. Y leí que estudiaba temas como superficies, curvas geodésicas y sistemas dinámicos. Oh, sistemas dinámicos, como la chica del cómic que leímos. ¿Y curvas geo qué? Curvas geodésicas. Creo que este es un buen momento para explicar estos conceptos. Sobre las superficies, pensemos que una superficie es una cubierta muy delgada, como una lámina metálica que tiene cierta forma. Por ejemplo, una lámina plana, la superficie más sencilla, o un globo que tiene alguna forma precisa. Una superficie suele ser la cubierta de un objeto sólido. Por ejemplo, una esfera es una superficie. ¿Como la superficie del planeta? Sí, exactamente. Aunque la Tierra no sea exactamente esférica, es una buena aproximación. En todo caso, en matemáticas es interesante considerar superficies en general, con muchas más variantes y se hacen descripciones abstractas. ¿Pero qué son las curvas geodésicas? Una curva geodésica entre dos puntos es la trayectoria más corta entre ellos. Por ejemplo, el plano son simplemente las líneas rectas. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. Eso nos enseñaron. Claro. En el plano o en el espacio son las líneas rectas. Pero en una superficie con otra geometría no es así. Un ejemplo. Pensemos cuáles son las trayectorias de mínima distancia en una esfera. Sobre una esfera, esto corresponde a la trayectoria que siguen los aviones en un vuelo largo en la superficie de la Tierra. Sucede que esas curvas solo son círculos máximos, los diámetros de la esfera, como el ecuador o el meridiano. Ah, claro, porque no podrían ser rectas si están en una superficie que ya es curva. Exactamente. Un camino en la esfera se debe curvar, pues la misma superficie es curva, como tú lo dices. Pero además, para que las distancias sea la más corta, se debe curvar lo menos posible. Esto se logra justamente con los círculos de mayor diámetro, los círculos máximos. ¿Mariam estudiaba las geodésicas? Sí, en superficies abstractas, un tipo de geodésicas importantes son las geodésicas cerradas. Esto quiere decir que se encuentran con el punto donde comenzó, quizás después de dar una o varias vueltas a la superficie. Por ejemplo, en el plano no hay geodésicas cerradas, pues las rectas se extienden indefinidamente. En la esfera, en cambio, toda geodésica es cerrada, pues son los círculos máximos. Si la superficie es más complicada, la situación puede ser muy diferente. Por ejemplo, si la superficie es un cilindro, entonces las geodésicas pueden tratarse de círculos alrededor del cilindro, que unen puntos que están a la misma altura. Si imaginamos el cilindro en posición vertical, pero piensen, ¿qué tipo de geodésica o geodésicas pueden conectar dos puntos que no están a la misma altura? ¿Hay distintas curvas? Pues debe ser una curva como diagonal. Eso. En efecto, si los puntos no están uno sobre el otro, las geodésicas van en diagonal, dando vuelta al cilindro. Una manera de verlo claramente es desdoblando el cilindro. Una vez desenrollado, las geodésicas deben tomar forma de línea recta. Pueden hacer el experimento con un tubo de cartón. Pero si la superficie tiene otra forma, por ejemplo, la forma de una dona, entonces hay otros tipos de geodésicas, algunos muy extraños.
Ya les podré mostrar imágenes de estas curvas si es que les interesa. Pues sucede que Mariam estudió las geodésicas cerradas en las superficies generales y encontró fórmulas en términos de su topología. ¿O de su topología? ¿Como con los grafos? Sí, Mariam encontró fórmulas para el número de geodésicas en un largo dado dependiendo de la topología. Por ejemplo, del número de agujeros que tiene la superficie. Pues es distinto lo que pasa en una esfera que no tiene ningún agujero que en una superficie con forma de dona o con una de forma de número 8. Ah, entiendo. ¿Qué más leíste sobre su vida, Inés? Sí, Mariam terminó su doctorado con brillantes resultados y se quedó a vivir en Estados Unidos trabajando como investigadora. Y continuó investigando y obteniendo resultados. Ahí tenía un hijo pequeño con quien compartía tiempo mientras ambos dibujaban. Sucede que Mariam acostumbraba a realizar muchos diagramas y dibujos, y me imagino que de superficies. Y bueno, su hijo creía que su mamá era pintora. Mariam fue diagnosticada con cáncer en el año 2013 y le causó la muerte en el año 2017, a los 40 años de edad. Esto fue una triste noticia que se supo en todo el mundo. Por cierto, leí que fue la primera vez que la imagen de una mujer iraní sin velo apareció en la tele. Ella era musulmán, pero no usaba velo. Algo sin precedente en los medios de Irán. Esto me llamó la atención porque vi en las noticias que en estos días hay tanta protesta de mujeres en ese país. Tienes razón. Muy bien. Gracias, Inés. Tremenda historia la de Mariam. Supe. A ver, Graciela, ¿y usted qué nos va a contar sobre Marina Vyazovka? Marina nació en Ucrania en 1984 en Kiev, la capital del país. Y desde pequeña le gustaban las ciencias más que otras materias, pues dice que era muy lenta para aprender ortografía y otros temas del lenguaje. Seguro que tenía problemas con los acentos. Pero igual leí que le gustaba mucho la ciencia ficción. Y por cierto, que también le gustaba pintar, y ya de adulta continuó pintando como si fuese un hobby. Estudió en el liceo especializado en matemáticas, física e ingeniería. Y Marina tiene muy lindos recuerdos de lo entusiasta que fueron varios de sus profesores en la escuela, y algunos de ellos eran matemáticos, que de hecho dejaron la universidad para enseñar en el liceo, y así poder entusiasmar a sus estudiantes desde la educación media, enseñando que la ciencia se investiga actualmente y que no todo está hecho. ¡Qué interesante! Nosotras tenemos al profe que nos propone estudiar temas muy interesantes. Sí, qué bueno. Qué bueno que se interesen. Pero en efecto sería bastante mejor que pudiera pasar lo mismo aquí, que los profesores de la universidad colaboren más con la educación media. Pero bueno, ya. En fin. Por favor, continúa, Graciela. Bueno, profe. Marina estudió en la universidad de su país y también participó en varias competencias para estudiantes universitarios. Se graduó y fue animada por varios profesores y partió a Alemania a hacer un doctorado. Y en sus estudios fue capaz de aplicar distintas teorías y técnicas que había aprendido para resolver los problemas con los que se enfrentó. El de empaquetamiento de esferas. ¿Empaquetamiento de esferas? Sí, y entendí que se trata de eso, de cómo apilar objetos esféricos de manera que ocupen el menor espacio posible. Por ejemplo, naranjas. ¿Cómo apilar naranjas de manera que ocupen el menor espacio? ¿Apilar naranjas? Sí, eso leí, aunque ella lo resolvió en dimensión 8. ¿Dimensión 8? ¿Estás segura de lo que leíste, Graciela? Sí, es correcto. Y este es un buen momento para comentar sobre el tema de investigación de Marina. En efecto, resolvió una conjetura que tenía mucho tiempo de haber sido planteada sobre el empaquetamiento de esferas. Ella lo resolvió en dimensiones 8 y 24. Eso, dimensión 24 también. Conjetura, eso es un teorema que no se sabe aún su demostración, ¿cierto? Sí, en efecto. Para tener una idea de qué estamos hablando, pensemos en el problema análogo en dimensión 3.
el espacio en el que vivimos, que podemos visualizar justamente el problema de apilar naranjas. Este problema corresponde a la conjetura de Kepler, formulada desde el siglo XVII sobre la mejor forma en que se pueden acomodar esferas. La historia cuenta que fue inspirada por una pregunta sobre apilar balas de cañón en un barco. Pero yo prefiero imaginar naranjas u otras frutas. Yo también. Pero, profe, me imagino que la mejor forma de apilar las esferas es colocarlas en fila y luego en otra fila en los huecos que deja la primera y así otra encima, ¿no? Correcto, de forma alternada, en un arreglo piramidal. Esa es la forma que toda persona que acomoda frutas en el mercado podrá intuir. Pero leí que no fue fácil demostrarlo. Sí, así es, no era claro, pues podría existir un arreglo irregular que por algún azar pudiera ser un mejor arreglo. Pero sucede que el arreglo clásico en forma de tetraedro o de pirámide en efecto era el mejor. Fue resuelto recién en 1998 por un matemático que usó computadoras para realizar muchos cálculos. Por cierto, con la misma técnica resolvió otro problema del que podemos entender la conjetura del panal de abejas. ¿El panal de abejas? Sí, encontrar la mejor forma de subdividir el plano con figuras de igual área. Se planteó desde la antigüedad en la Roma clásica. Como su nombre lo sugiere, la conjetura es que la mejor forma corresponde a aquellas usadas por las abejas. ¿Los hexágonos? Sí, los hexágonos, uno tras otros, que llenan perfectamente y de forma regular una superficie. Seguro han visto imágenes de esto, fue demostrado recién en 1999. ¡Wow! Pues sucede que estos problemas se pueden plantear matemáticamente de forma general abstracta, en espacios con mayores dimensiones, que no podemos dibujar, pero sí podemos estudiar con el poder de las matemáticas, que se van poniendo cada vez más complicadas. Entonces, Marina resolvió el problema en 8 dimensiones. Para esto inventó un tipo especial de funciones, ciertas funciones mágicas, gracias a un atajo que encontró en la 8ª dimensión. Fue tan genial su descubrimiento que después, con otros colaboradores, encontraron un resultado similar en 24 dimensiones. ¡Wow! Dimensiones 8 y 24. Profe, ya sabemos que este tipo de problemas son teóricos, pero ¿tendrán alguna relación con algo del mundo real? Bueno, es maravilloso, pero sucede que en espacios en mayor número de dimensiones pueden representar fenómenos físicos más complicados. Y en particular, estos problemas pueden tener relación con distribuciones de grupos de electrones que minimizan la energía y formas de distribuir los elementos de polímeros. Aunque seguro queda mucho por estudiar y aplicar para los científicos. Y Graciela, sobre la vida de Marina, ¿leíste algo más? Sí, profe. Bueno, de todos modos, con estos resultados ganó la medalla de las matemáticas ahora, en el 2022. La medalla Fields. Sí, el mismo premio que Mariam, la matemática iraní, ganó 8 años antes. Recuerden que esta medalla es otorgada cada 4 años a 4 matemáticos menores de 40 años y que ya hayan realizado grandes descubrimientos. Algunos la conocen como el Premio Nobel de las Matemáticas. Sí, eso. Bueno, Marina trabaja actualmente en Suiza en el Instituto Tecnológico y que parece que es uno muy famoso. Tiene 2 hijitos, uno de 10 años y una de 3. Y le gusta dibujar. Su hijo dice que es muy distraída, pero más bien yo creo que quiere decir que es muy concentrada cuando trabaja en algún problema, porque dice que a veces no le escucha. Ni ella ni su marido conducen autos. Dicen que en un mundo de 3 dimensiones puede ser muy complicado, así que caminan juntos al trabajo. Y ahora, con todo esto de la guerra, sus 2 hermanas y sobrinos viajaron con ella para refugiarse, pero sus padres y su abuela decidieron quedarse en Ucrania. Leí que en la entrega de la medalla, Marina hizo un homenaje a una profesora de matemáticas de 21 años que fue asesinada hace poco por un misil en la guerra. Y esto de la guerra le preocupa mucho, pero dice que debemos pensar, y sobre todo las personas más jóvenes, que nadie, ningún tirano nos podrá quitar nuestra pasión por hacer lo que más nos gusta. Muy bien.
Graciela, de verdad, qué emotiva historia. ¿No les parece a ustedes qué interesante? ¿A Sí. ustedes les gustó? Sí, claro, y sobre todo porque son mujeres actuales. Hasta el año pasado yo no sabía que se siguen descubriendo nuevos resultados matemáticos en la actualidad. Sí, y por mujeres. Eso. Así es, me da mucho gusto que les interese. ¿Y a ustedes? ¿Quieren investigar sobre otra persona de ciencia? Espero que sí, porque nos veremos muy pronto.